Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Estamos ya en el último día de ese puente largo o acueducto que cada año celebramos los españoles en noviembre por el Día de la Constitución y por el Día de Inmaculada. Hoy ya se acaba lo bueno, pero estamos a escasas 2, 3 semanas de las Navidades, con lo cual eh, este tiempo de asueto que da buen sabor de boca volverá pronto para descansar, para reposar y sobre todo para analizar las cosas de cómo han ido y cómo pueden ir en el futuro. Eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar sobre los riesgos económicos que tiene España, partiendo un poco de la base del inicio de la pandemia hasta la fecha y luego mirando la perspectiva de futuro en ese 2023, que contaremos con unos tipos de interés altos, con una deuda pública desbocada, con unos presupuestos generales que no son los adecuados para afrontar la situación que tenemos, con un gobierno que está negociando otras cosas por presupuestos y sobre todo con otro hecho que no se producirá de manera inmediata, pero sí en el primer trimestre del año, como es la circunstancia de que pronto pueden venir personas parecidas a aquellos hombres de negro que vinieron a España en la anterior crisis para analizar qué está pasando con los fondos europeos. Y hoy vamos a hablar de todo ello, pues con Miguel Ángel Paniagua, el subdirector de Café de Economía, con Jordi Benítez, que es el jefe de Economía del debate, y con Víctor Píriz Maya, que es el portavoz de presupuestos del Partido Popular en el Congreso. Buenos días a todos. Buenos El puente días. y todo eso, bien, me imagino, ¿verdad? Miguel Ángel, pues si te parece, cuéntanos el editorial de Café de Economía y empezamos a hablar sobre esos riesgos económicos que tiene España de antes y de futuro. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Dos de las cualidades de Pedro Sánchez que todos los españoles ya conocemos son, por un lado, sus promesas cambiadas en su totalidad. Nos promete una cosa y hace justo la contraria, o hace lo que nos dijo expresamente que no iba a hacer. Y por otro, sus promesas no cumplidas. Estas nacen de su demagogia socialdemócrata o de su demagogia publicitaria. La demagogia socialdemócrata le permite decir que siempre estarán al lado de los trabajadores, que nunca estarán al lado de los ricos o de las multinacionales, o criticará a los fondos buitre o a los propietarios de viviendas. Y después, cuando gestionan, pueden dejar de lado a las clases medias y trabajadoras, como es el caso actual, o se reúnen con multinacionales extranjeras para llegar a acuerdos, o incluso con los propios fondos buitre. Y por último, su demagogia publicitaria. Dice lo que la gente quiere oír, pero nunca consigue cumplir. A los españoles no les afectará la inflación, no dejaremos a nadie atrás, protegeremos a nuestras empresas, apoyaremos a las clases medias, lucharemos contra la violencia de género, no subiremos los impuestos, cumpliremos las reglas fiscales, somos el país que más crece de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Promesas vacías y baldías, puesto que hoy veremos que los resultados de su gestión no concuerdan para nada con su demagogia publicitaria ni con la socialdemócrata. Muchas gracias. Víctor, ahora que estamos hablando de riesgos económicos, desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que se inició el confinamiento de los españoles a causa de la pandemia y desde que se produjo la paralización práctica de la economía española hasta la fecha, estamos atravesando una delicada situación económica. Cuando todo parecía que podía empezar a remontarse, nos sale por ahí la guerra de Ucrania y todas esas previsiones que tenía el gobierno o sea, que decía que se iba a producir la recuperación, la equiparación a momentos prepandemia no se ha producido. Y lo cierto es que estamos en un momento crítico en la economía, teniendo en cuenta que la subida de tipos de interés, que tenemos una deuda pública de 1,5 billones de euros, que también es parecida a la que tiene la deuda familiar. Y en definitiva, pues España está con la subida de tipos de interés también que ha provocado la FED, que puede dar lugar a otra subida de tipos. España está en una situación de riesgo económico. ¿Qué balance harías tú por partir de una fecha desde el inicio de la pandemia hasta ahora en cuanto a riesgo económico para España?
Pues mira, la primera valoración que haría es no comulgar contigo con la mayor. Yo creo que ese discurso que nos intenta transmitir la izquierda de que la era moderna empezó en marzo del 2020 con la pandemia, yo no comulgo con él. Las ineficiencias, los fallos, las deficiencias, los errores y las barbaridades de este gobierno empezaron desde mayo del 18, en que tomó posesión y se dedicó a incumplir con la disciplina presupuestaria y a cumplir con su programa político, que no es otro que era gasto superfluo y gasto electoralista para sentarse en el poder. Dicho esto, lo digo y lo mantengo con números. Déficit de España en 2018 el 2,59, cuando podríamos haber dejado el procedimiento de déficit excesivo si se hubiera mantenido. En 2019 ya nos vamos al 3,05%, superamos el 3%. Eran años de una recaudación cada año récord de recaudación de impuestos, era años en los que se podía haber seguido con la dinámica que venía de los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy de generar esos ahorros y reducir ese déficit y esa deuda. No se hizo cuando se pudo, y cuando llegó el 2020 sí, llegó una pandemia para todos, pero como estamos viendo, los efectos no son los mismos para todos, porque nosotros no habíamos hecho los deberes antes, porque nosotros teníamos la economía descontrolada cuando llegó la pandemia. Otros países recibieron la misma pandemia con los mismos efectos o similares, con la misma hibernación de su economía durante un montón de semanas y meses, y no están teniendo los mismos efectos. Ya han recuperado todas las economías, menos una, los niveles prepandemia, que es España. Y eso no es casualidad. Eso, después hablar de la guerra de Ucrania, hablar del volcán, eso le encanta a los socialistas todas las semanas en la Cámara, todas las semanas en el Congreso, recordarnos las 7 plagas de Egipto que según ellos han asolado España. Pero para mí, los dos principales riesgos y las dos primeras plagas de Egipto que vinieron a España se llaman María Jesús Montero y Nadia Calviño. Dos inútiles, por mucho que me digan que insulto cuando llamo a alguien inútiles, no han sido útiles para la economía de este país, no han sido útiles para este país, al revés, nos han metido en una crisis de la que vamos a tardar años o lustros en salir, y ellas son el principal riesgo de la economía. Yo no les compro que todo empezó en marzo, todo empezó en mayo del 18 cuando tomaron posesión. Jordi, por si fuera poco, a todos estos datos que hemos dado ahora al inicio del programa, ahora resulta que también hay un problema grave con las pensiones, que incluso puede dar lugar a que Europa nos dé coscorrones o nos cierre de alguna manera el grifo, porque está reclamando que las pensiones tienen que ser viables de cara al futuro. ¿Cómo ven los riesgos que pueda tener España desde el 2020, por decirlo de alguna forma, hasta la fecha, y cómo se ve la perspectiva de futuro? Bueno, yo añadiría a lo que decía Víctor. Él hablaba de María Jesús Montero y de Nadia Calviño. María Jesús Montero es médico de profesión, parece que es ministra de Hacienda ahora. Puede ser una decepción, digamos, comprensible, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo de Nadia Calviño, pues nadie se lo esperaba, ¿no? Es decir, el recibimiento que tuvo cuando llegó a su cargo en el Congreso de Diputados, cómo le saludaban todos los grupos parlamentarios y demás, ¿no? Y hablando de su prestigio y demás, pues se esperaba mucho más de ella, ¿no? Pero bueno, Víctor habló de ellas dos, y claro, a ellas dos habría que añadir José Luis Escrivá, que ha sido la otra gran decepción de este gobierno, ¿no? Porque un ministro de carácter técnico, que no ha hecho absolutamente nada para que el sistema de pensiones sea viable, y que ahora pues está hablando de una reforma en la que en general los contribuyentes vamos a tener que pagar más tiempo, vamos a recibir menos si es que recibimos algo cuando nos toque recibir la pensión, y desde luego no ha hecho ninguna reforma para que el sistema sea sostenible. Y bueno, y esa reforma de las pensiones es de lo que se está hablando en Europa y lo que está sujeto el siguiente desembolso de las pensiones, ¿no? Es una cuestión a la que ningún partido político quiere hincarle el diente, porque, en fin, pues que todo el mundo sabe que se juegan muchos votos, pero o se hace alguna reforma o ese sistema no va a ser sostenible. Yo me acuerdo, yo creo que alguna vez lo hemos hablado en este programa, de una entrevista que le hicimos a Santiago Niño Becerra, que es un economista pues, que tiene bastante tirón mediático, ¿no?
y que él, una de las cosas que decía es que al final lo que pasará es que llegará a Europa y ha dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, que esa reforma que no quiere hacer nadie, pues la hará Europa directamente, ¿no? Y entonces, pues los políticos que están aquí, pues le echarán la culpa a Europa de la reforma y entonces de manera que no se les pueda achacar a ellos el fin de las pensiones, ¿no? Bueno, el demandar esa reforma me parece que depende de los ciudadanos que lo demanden y que haya alguien con la suficiente valentía para poner en marcha esa reforma viable, y a lo mejor es la que decía el Banco de España, ¿no? Y optar por la mochila austriaca y por que los fondos europeos sirvan para esa capitalización inicial de la mochila austriaca, que es la parte más difícil, y que a partir de ahí pues se empieza a cambiar el sistema, pero que se muestre a la gente que ese es un sistema viable, ¿no? Para sustituir pues el dinero que nos hace falta cuando nos jubilemos, ¿no? A todos los españoles. Miguel Hay Ángel, de riesgos económicos Eugenio, actuales y de futuro, que sí. Eugenio, una Sí. puntualización sobre lo que ha dicho Jordi. Por un lado, quiero recordar que nosotros, el Partido Popular, durante la crisis financiera, tomó medidas para la sostenibilidad del sistema de pensiones. No pudimos contar con nadie más porque nadie quería hacer nada con este tema. Y ahora, en esta legislatura o en la anterior legislatura, desde que está Pedro Sánchez, si él hubiera querido contar con el Partido Popular, podríamos haber hecho algo así. Lo que pasa que el Partido Socialista es que para ellos las pensiones es un tema político y demagógico, y entonces es muy complicado que podamos llegar a un acuerdo con ellos más allá de temas genéricos que no van a dar sostenibilidad al sistema. Entonces es muy complicado. Al final tendrá que llevar Europa, pero no tanto porque el Partido Popular no quiera, que ya lo hizo en su momento cuando había que hacerlo, aunque no tuviera futuro ese plan. El problema es que si nosotros aprobamos cualquier cambio, cuando llegue un gobierno del Partido Socialista lo va a tumbar. Entonces necesitamos un acuerdo y con el Partido Socialista me parece imposible llegar a un acuerdo en este tema. Imposible y además pues tampoco teniendo en cuenta cómo actúan los socios de Sánchez. Pero Bueno, Miguel Ángel, el gobierno está gobernando, da la sensación, por lo menos eso se dice en los mentideros políticos de Madrid, está gobernando para sus intereses y no para los intereses generales. Eso de cara a la situación actual y teniendo en cuenta que ya países como Alemania ya han entrado por primera vez en un crecimiento negativo del 0,1, tal y como se decía el pasado miércoles. ¿Qué nos puede suponer eso de cara a un futuro más o menos inmediato en cuanto, vamos a decir, primer semestre del 2023 o así? ¿Entramos en recesión? ¿No entraremos en recesión? Toda nuestra situación económica y luego los desaciertos del gobierno pueden ser un estancamiento para el crecimiento de la economía. ¿Cómo ven las cosas? hombre, es que es lógico, vamos, cuando no se toman medidas para fortalecer la economía, la actividad económica y sobre todo algunos sectores a los que se les está dejando completamente atrás, pues es lógico que al final tengamos consecuencias en la economía. Y el tema de la inflación, que no se ha querido controlar desde un principio, desde antes ya de la guerra de Ucrania, que empezaron a subir los precios de forma, hay que recordar que estábamos en el 7 y pico ya justo antes de empezar la guerra. O sea que es que estaba totalmente descontrolada, no quisieron hacer nada y eso está afectando a muchísimas familias que no tienen ninguna capacidad de consumo adicional de ningún tipo. Entonces el consumo va a tener que caer, se está manteniendo por la subida de los precios de interés, pero no porque se estén consumiendo más unidades, sino porque se consumen las mismas o menos unidades, pero con precios más altos, ¿no? Y esto va a llevar a muchas familias a tener unos años muy, muy complicados y más ahora encima que suben los tipos de interés. Y con las empresas, te comentaba, es exactamente igual. No se está defendiendo ni se está apoyando a algunos sectores y es lógico que la actividad económica vaya hacia atrás. No solo no hemos llegado a, como bien decía Víctor, a cumplir o a volver al crecimiento que teníamos previo a la pandemia, sino que además entraremos en recesión, yo creo que en último y primer trimestre del año que viene o los 2 primeros trimestres del año que viene, como la verdad la mayoría de los países de Europa. Pero es que nosotros, como partimos desde abajo, deberíamos haber superado este bache de una forma mejor. Y hay que recordar también que la propia ministra Calviño nos lo dijo en el Congreso y lo dijo a toda España, que esta crisis no nos iba a afectar
la guerra de Ucrania no nos iba a afectar igual que al resto de países europeos, porque nosotros no teníamos tanta dependencia, prácticamente ninguna dependencia del gas ruso, y que a nosotros no nos iba a afectar, pero estamos viendo que no es así. Nos está afectando igual que al resto de países por la inutilidad y por la mala gestión de este gobierno, que es verdad, está solo pensando en poner medidas económicas que son más medidas electoralistas. Ahora tenemos este año encima 2 campañas electorales, pues ya lo que nos faltaba. Víctor, la situación actual está complicada. Se puede decir que más o menos, aunque estemos en época navideña, que se supone que es de un consumo importante y demás, estamos rozando ya entrando en recesión en España. Hay que decir que para que se produzca recesión tiene que haber 2 trimestres, 2 trimestres conjuntos con crecimiento negativo. Desde esa perspectiva, ¿estamos empezando el camino para empezar a llamar a recesión lo que está pasando en España? Sí, según los indicadores adelantados de la IREF que podemos consultar y pueden consultar todos nuestros espectadores en la web, pues yo diría que estamos ya al borde, como ha dicho Miguel Ángel, de la recesión. Es así. Pero no es una recesión a la que vayamos también lo decía Miguel Ángel, o sea, deberíamos estar creciendo más que el resto de países porque hemos decrecido más que ellos. La situación actual, me repito en el argumento, pero es que es así, no se produce por la nada, se produce por una concatenación y por una serie de políticas económicas equivocadas prácticamente desde los últimos 4 o 5 años, porque mientras en el resto de países se sostenían los sectores productivos, quiero recordar los 140.000 millones de euros que se puso en Alemania, no en avales, sino en ayudas, en Francia, en Italia, incluso en Portugal. En España se era cicatero con las ayudas, únicamente se desarrollaron la línea de avales, que no son ayudas como tal, sino que era para salvar empresas viables y algunas menos viables y que nos va a costar bien caro a la economía nacional, pero como lo va a pagar el gobierno del PP cuando que venga, a ellos les ha dado un poco igual, pero lo decía, no han sostenido a los sectores productivos de este país cuando era necesario hacerlo, cuando todos los países del entorno lo hacían. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha caído el índice de destrucción de empresas, han desaparecido más de 80.000 empresas en España en los últimos 2 años, en nuestro sector productivo ha quedado muy dañado y por tanto nuestra recuperación es más débil. Cuando decimos, no, es que vamos a entrar en recesión, bueno, pero es que Alemania también, no, es que nuestra situación es mucho peor que ellos porque nosotros no deberíamos estar cayendo, porque nosotros con el decrecimiento que ya tuvimos en el 2020, que fue superior al resto de economías europeas, deberíamos estar teniendo ese rebote del que hemos hablado en estas tertulias muchas veces. Ese rebote no se ha producido, o sea, no vamos a recuperar los niveles prepandemia ya hasta el 2024, no se ha producido ese rebote, pero no viene del azar, no viene de la mala suerte. ¿Qué mala suerte tiene España? No. Viene de la mala gestión. Viene de centrar esos, como decía Miguel Ángel, esos recursos que tenía el Estado, no en criterios objetivos, en salvar esa economía, esas empresas y esa economía del país, sino en salvar sus elecciones y en poner a salvo su imagen para presentarse a las próximas elecciones con alguna posibilidad de salir reelegido. Jordi, en los últimos tiempos se habla de que el gobierno está maquillando los datos del paro a cuenta de esa denominación de trabajador fijo, discontinuo y demás. Institutos importantes dicen que esos datos no son correctos y que están maquillados. Por otro lado, estamos en un momento en el que el precio del petróleo parece que está bajando, creo que anda alrededor de los 78-80 dólares aproximadamente un barril de petróleo, pero existe problemas con el tema de la energía por un lado y por otro lado el gobierno parece que quiere tomar cartas en el asunto respecto a la subida de la cesta de la compra, porque parece que quiere topar precios. ¿Estos son síntomas de manipulación de la realidad o en sí mismos son riesgos que pueden dar lugar, especialmente el tope de la subida de la cesta de la compra y de la energía pueda dar lugar a consecuencias nefastas de cara a futuro? Bueno,
Bueno, por una parte me llamó la atención, pero bueno, es bastante común, ¿no? En el encuentro del sector financiero que organizaba Expansión y KPMG, que es una cita bastante importante todos los años. Bueno, pues el discurso de Nadia Calviño fue, pues como últimamente, pues muy triunfalista. Me llamó mucho la atención que el auditorio estaba medio vacío. Bueno, que era la clausura del encuentro, ¿no? Bueno, si viene la ministra, ¿no? Pero estaría el IBEX de puente. Claro. Entonces es llamativo, ¿no? O sea, tampoco empresarios conocidos, ¿no? Pero bueno, Jordi, dime algún empresario conocido al que no haya pisoteado ya este gobierno, claro, o al que no le haya puesto un impuesto, claro. Claro, es que por eso, a eso voy, ¿no? O sea, que a lo mejor pues ya entre los empresarios, ¿no? Entre ese segmento de población, pues ya es que no se cree, ¿no? Ni el discurso, pero a lo mejor el público de Calviño y del gobierno, pues puede que se lo crea, ¿no? Pero bueno, lo que iba es que ese encuentro del sector financiero fue al día siguiente de la presentación del IPC, ¿no? En el IPC del último, pues lo que más ha llamado la atención ha sido la subida de la subyacente y en concreto la subida de los precios de los alimentos. Bueno, y en el encuentro, lo que se llama entre los periodistas, ¿no? El canutazo posterior, ¿no? Que, pues bueno, yo le pregunté dos cosas, ¿no? Que me llamaron la atención de su discurso, porque Sí, Jordi. Toda Europa, más o menos, no es textual, pero más o menos esa era la idea. No se te ha escuchado porque se ha congelado un poquito la imagen. Repítenoslo, por favor. Sí, que una de las cosas que dijo es que España es el país que mejor distribuye los fondos europeos ahora mismo, ¿no? Claro. Y luego... ¿Ese es el chiste del año o la inocentada adelantada al 28 de diciembre? Era Eugenio contando el chiste. Entonces, una pregunta fue por ahí y otra pregunta fue porque a raíz de los precios de los alimentos, si como esto estaba pasando, pues si se iba a volver a replantear la original idea, ocurrencia, ¿no? De Yolanda Díaz del control de los precios de los alimentos. Esto fue hace 1 o 2 semanas, ya no recuerdo. Pero bueno, hoy se está hablando de eso, ¿no? Del control, otra vez del control de los precios de los alimentos y demás, ¿no? De ninguna de las dos cosas dijo nada Nadia Calviño. Incidió en lo que estaba diciendo, porque el discurso del gobierno es el suyo y punto, ¿no? Es decir, que no... ellos van a decir constante, su estrategia es decir que todo va muy bien, que la economía va muy bien, que el empleo va muy bien y ya está, ¿no? Pero bueno, tanto los medios de comunicación como la oposición, ¿no? Pues el papel es decir esta cuestión de los fijos discontinuos, por ejemplo. Que la primera vez que lo dijimos en el debate, con los datos anteriores, lo entró a apoyar la noticia que dimos, ¿no? Que lo que venía a decir es que... Sí, Jordi. Sí, que dentro de esas cifras, 100.000 parados más, ¿no? Eso lo contamos en el debate, se sumó Daniel Lacalle en su cuenta de Twitter, ¿no? Y bueno, el modo en el que nos sacudieron tanto Daniel Lacalle como al debate por decir eso hace un mes, pues fue bastante llamativo, ¿no? Pero ahora ahora han entrado muchos más medios. No, es que al debate os sacuden por cualquier cosa, porque cuando pongo una encuesta vuestra en redes sociales es horroroso. Os temen. Entonces, bueno, a lo que veo es que, pues efectivamente, pues hace falta ese contraste de datos, ¿no? Tanto en el paro como luego en la cuestión ahora del control de los precios de los alimentos. Bueno, hay una serie de cuestiones que está pidiendo la industria de la alimentación a las que no se le hace ningún caso. Por ejemplo, pues lleva un tiempo pidiendo que se aplique el IVA súper reducido pues a la carne, a los pescados y a otros tipos de productos de primera necesidad, ¿no? Y lo pedimos en el Grupo Popular en los presupuestos y nos lo han negado, nos lo han vetado directamente. Claro, entonces hay un hecho muy claro y es que hay 3 bloques, en los alimentos hay 3 bloques de IVA, uno que es del 4%, otro que es del 21% y otro que creo que es del 12 o del 14%, pero independiente. Y para Henry Miguel Ángel, resulta que ahora los empresarios de alimentación y de otros sectores resulta que están quejosos porque ya van a aplicar otro impuesto y nada menos que al plástico. Lo de este gobierno, que es afán recaudatorio, es vaciar a los españoles el bolsillo, porque eso va a provocar otra vez otra subida de costos
para los comerciantes, para las empresas, y eso va a volver a dar lugar a subida de precios. Claro, es que Pedro Sánchez lo que quiere es que todos paguemos sus facturas, las facturas de sus políticas y de su campaña electoral, y quiere que la paguemos entre todos. La pagarán las empresas de los sectores de la alimentación y la pagarán los consumidores. Ahí el tema del impuesto de los plásticos se ha pedido, no se ha pedido por el sector que se anule el impuesto, solo que se retrase, que es que estamos en una situación muy delicada y que lo lógico es que se paralice un año, y que, como han hecho, por cierto, el resto de países de Europa, ¿eh? O sea que no, tampoco es que sea nada muy original y seamos aquí en España nada raros los que lo pedimos, sino que es lo que está haciendo toda Europa, porque esta situación tan delicada, con unos precios en especial en los de la alimentación tan altos, pues va a suponer un coste más y una subida más de precios. Entonces, esa es la idea. Hay que tener en cuenta que normalmente en el sector de la alimentación hay muchísimos precios que suben el 1 de enero. Es decir, cuando comienza el año hay muchas materias primas. Disculpa, harina, suben primero hacia el día de la Constitución, porque empieza la campaña de Navidad, y luego vuelven a subir después de Año Nuevo por reajuste, ¿no? En la alimentación. A las materias primas que utiliza la alimentación, por ejemplo, la harina. La harina es un producto que suele subir el 1 de enero. Hay otros productos, el azúcar, etcétera, que suelen subir también a principios de enero de forma importante. Ajustan precios porque normalmente la mayoría de las compañías de materias primas tienen contratos anuales con las empresas. Entonces, ahora han vencido los contratos, no han podido subir algunos precios durante este año pasado y lo harán ahora a principio de año. Es decir, que la subida que tenemos de precios de los precios de la alimentación, que estamos muy por encima de la subida de los países del resto de Europa, de los grandes países europeos, pues va a volver a seguir subiendo durante el principio del próximo año. Y si vemos ahora que la inflación subyacente ha subido, pues yo estimo que va a seguir subiendo a principios del año 2023. Un desastre. Víctor, desde que se empezó toda esta crisis y actuación del gobierno desde la pandemia, el maná iban a ser los fondos europeos de recuperación, los fondos Next Generation, eran 144.000 millones. Resulta que la comisaria y la directora encargada de los fondos desconocen qué se están gastando y cómo se están aplicando. Y te acordarás cómo Carolina España, la consejera de Economía de Andalucía, nos decía que las comunidades autónomas no pueden ejecutar en parte de sus fondos, y tampoco el gobierno, porque hay problemas de instrumentalización, hay problemas de gestión de esos fondos, particularmente entre el gobierno y las comunidades autónomas. Si en febrero vienen esos hombres de negro, ¿qué nos puede pasar? Que por el hecho de que las pensiones no estén, garantizadas y el gobierno no tome las medidas adecuadas, por el hecho de la deuda pública que tenemos y de la mala ejecución de los fondos, nos vengan multas de la Unión Europea, o directamente que vamos a perder toda esa cuantía importantísima económica. Bueno, a ver, mi confianza en Bruselas es inversamente proporcional al nivel de las alertas que ellos nos plantean. Yo cada vez creo menos en su capacidad coercitiva, en su capacidad correctiva de lo que está pasando en España. Porque si no lo ha hecho ya, no lo va a hacer. O sea, si Ursula von der Leyen sigue haciéndose fotos sonriente a mandíbula abierta con Pedro Sánchez después de lo que sabe que está pasando en España, se las va a seguir haciendo exactamente igual. Por tanto, yo, lo de los hombres de negro, cada vez que lo decimos en este programa, yo te vuelvo a contestar igual que te digo siempre, no me lo creo. Aquí no va a venir nadie, vendrá alguien, hará el paripé. Una comisión de eurodiputados en febrero se ha anunciado hoy. Sí. Se ha anunciado. Lo que quieran, y como mucho quedarán una multa que para Sánchez, imagínate lo que supone. Yo creo que este gobierno con respecto a los fondos europeos es más de lo mismo de lo que hemos estado hablando en la media hora que llegamos. Yo creo que ha demostrado una incapacidad. Veía esta tarde un informe de Funcas sobre la previsión de Funcas de ejecución de los PERTE, y daba para final de año una ejecución, para final de año que viene, una ejecución de 11.000 millones de euros sobre un total de 38.000 millones en PERTES. Imaginaros, y somos los campeones, claro, de ejecución según Nadia Calviño. Entiendo
que somos el segundo país que más ha recibido, más o menos a la par que el primero, que tampoco habrá empezado a ejecutar mucho, y por tanto, aunque sea a nivel global, por poco que hayamos ejecutado, estaremos ejecutando mucho más que Alemania, que apenas tiene. Dicho esto, entiendo que se está cachondeando abiertamente y a mandíbula abierta de nosotros cuando manifiestan esto. Y lo dicen en el Congreso cada semana. Su discurso es que ellos están ejecutando. Para ellos, trasladar 800 millones a la Comunidad Autónoma de Extremadura en comisiones sectoriales supone ya ejecutar, porque a nivel de la AGE aparece como una ejecución presupuestaria y luego es la Junta la que tiene que ejecutar. Y esto está fallando desde el principio. Desde aquel decreto que tenemos que recordar a nuestros televidentes, que se aprobó con la abstención de Vox, que se aprobó gracias a Vox, yo no me canso de repetirlo, si hace falta lo repito 5 veces, se aprobó gracias a Vox, y gracias a Vox el gobierno tiene manga ancha para hacer lo que está haciendo. O sea, a mí cuando mis compañeros de Vox llegan a la Cámara y critican la ejecución de los fondos europeos, se me abren las carnes. Oiga, señores, si están haciendo lo que están haciendo gracias a ustedes, si la Cámara tenía una mayoría en contra para tirar ese decreto, que era un decreto que le permitía al gobierno actuar con el oscurantismo que está actuando, sin prácticamente dar información a la oposición, sin dar información al país, sin hacer una selección eficiente de proyectos, sin explicar los criterios de por qué se pone un euro en un sitio y no en otro. Eso se está haciendo gracias a Vox. Y no me cansaré de repetirlo, porque esos 70.000 millones que debían de valer o debían de servir, primero, para meter un 10-12% de PIB adicional en la economía de este país, y segundo, para sostener esas empresas, esos autónomos que lo han pasado tan mal durante estos años y vieron ahí un maná, una oportunidad de agarrarse y de sostenerse y de hacer viables sus negocios después de lo que habían pasado, se va a convertir en una grandísima decepción por culpa, entre otros, de esa abstención, por culpa, entre otros, de permitir que el gobierno esté campando a sus anchas con esta gestión de fondos europeos gracias a ellos. Pero también ocurre otra cosa, Víctor. Resulta que Vox se queja mucho de los presupuestos generales del Estado. Tú y Miguel Ángel y otros compañeros habéis presentado 2.500 enmiendas a los presupuestos, que ahora también hay otro montón de enmiendas. No conozco el número exacto de enmiendas en el Senado, que las encabeza José Vicente Mari y Juan Bravo, y Vox no presenta enmiendas en el Congreso Ninguna, ni en el Senado. Ni las vota siquiera. O sea, han subido en fase presupuestaria allá arriba a soltar un mitin tras otro, cuando en teoría estás defendiendo tus enmiendas. Ellos no tenían nada que defender, por tanto se han dedicado a hacer mítines sin nada que ofrecer, porque nosotros hemos ofrecido una alternativa. Hemos dicho, oiga, esta es nuestra alternativa. Y la hemos escrito en negro sobre blanco, en cada sección, en cada impuesto. Hemos propuesto rebajar el IRPF, indexar, bajadas puntuales y selectivas a diferentes sectores, la bajada al IVA a los productos básicos. Podría empezar y no acabar de nuestras propuestas fiscales, pero también una propuesta social, una propuesta económica, una propuesta de dinamización económica. Al final, claro, es que hay mucha gente. Yo, en mi última intervención, di las gracias al equipo del PP en el Congreso, y Miguel Ángel los conoce igual que yo, a nuestros asesores. El trabajo que se ha hecho desde el grupo parlamentario, ellos se lo han ahorrado, y os puedo decir que son horas y horas y horas y horas de trabajo. Escribano y compañía han trabajado como bestias. Javier Escribano, Jesús, son unos auténticos máquinas, han trabajado día y noche sin tener límite. La asesoría, Maite, no podéis imaginar el trabajo que ha hecho el Grupo Popular. Ellos se lo han ahorrado, han hecho un discurso allí sin nada que ofrecer, únicamente la crítica por la crítica, el tweet, el medio minuto en TikTok o el minuto en Twitter, y a eso se han dedicado. Esa no es la política, a eso no hemos venido a esto. Yo a eso no he venido a esto. Miguel Ángel, una de las excusas que ponen a la hora de hablar de los fondos europeos es que tradicionalmente, y ya desde hace varias legislaturas en España, los distintos gobiernos de distintos signos no han sido capaces de ejecutar más allá del 37% del total de los fondos que se reciben y que se terminan devolviendo a Bruselas. Si eso es verdad, y hablando de estos fondos especialmente, ¿cuál es el fallo por parte del gobierno para que estos fondos no se puedan ejecutar en condiciones y dinamicen la economía española? Pues porque es bueno que la gente lo sepa.
Bueno, es que eso no debería ser una excusa, debería ser justo lo que nos debería haber pensado, que teníamos que haber cambiado el sistema y que teníamos que haberlo hecho de otra manera y que teníamos que haberlo trabajado bien y que teníamos que haber llegado a un acuerdo del país con todas las comunidades autónomas, con todos los sectores y con toda la gente que podía aportar cosas positivas para la ejecución de estos fondos. Y eso es lo que no se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho. Eso es lo que en lo que estamos, que es realmente lamentable. Lo decía Víctor. El tema de Vox es que no solo es que en ese momento lo podíamos tumbar porque los grupos que apoyaban al gobierno no iban a apoyar esta manera que tenían de gestionar los fondos europeos, la que se aprobó. Y llegó Vox, que no sabemos todavía por qué lo hizo, ni sabemos a cambio de qué. Todavía no nos lo han contado. Yo espero que alguna vez nos cuenten qué han recibido a cambio de esa abstención para los fondos europeos. Y si no lo hacíamos bien, las administraciones españolas no lo estaban haciendo bien con los fondos europeos, ahora llega un volumen tan ingente de fondos, lo normal es que se haga algo distinto y no que se deje todo en manos de unos ministerios que no están acostumbrados, en especial los ministerios no están acostumbrados a gestionar fondos europeos, porque actualmente los gestionan prácticamente todas las comunidades autónomas. Es decir, ponemos en manos de alguien que no ha gestionado nunca fondos europeos a gestionar los fondos, un volumen tan grande de fondos, y el resultado es lo que estamos viendo. Hay que decir en relación a lo que comentabais de Vox y eso, también hay otra cosa que es incomprensible. El pasado 6 de diciembre se ha producido los actos conmemorativos del Día de la Constitución y bajo la excusa de que el gobierno está pactando con Bildu, resulta que no va a actos que conmemoran las libertades, la democracia, como es el documento de la Constitución, y eso no hay quien lo entienda, pero bueno. Víctor, perdón, Víctor, digo Jordi, vamos a ver, con este tema de los fondos, con este tema de los riesgos que va a tener España, se puede decir que el gobierno, o sea, que el gobierno a partir de enero empezará la campaña electoral. ¿Y qué pasa con esos? Creo que son 30.000 millones de euros recaudados. Y se habla en los mentideros económicos que puede tener guardados bajo cuerda 15.000 millones para regar España de dinero, con planes E, B, C o J, para que de alguna forma cubrir los tiempos de las campañas electorales de las municipales autonómicas. Y yo particularmente pienso que también de las generales, que no las veo muy lejos. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que la campaña electoral ya ha empezado. O sea, siempre está en campaña electoral y luego, como habéis comentado algunas veces, con los anuncios ya que hay de los fondos europeos y luego gente que dice que ha recibido fondos europeos y tal. Sí, hombre, yo creo que sin duda lo van a utilizar, ¿no? Y ese dinero, pues desde luego podría utilizarse, pero como lo mismo que yo creo que alguno de los dos habéis mencionado antes, ¿no? El deflactar el IRPF, ¿no? ¿Eso por qué no se hace? Es que no... Sí, Jordi. Subirlo, ¿no? O sea, que bueno, se podría deflactar el IRPF perfectamente, de forma que no se subiera, no tuviéramos que pagar por otra forma, que no fuera otra forma de pagar impuestos, pero no lo hacen, porque no quieren decir que suban el IRPF, ¿no? Que sería la otra forma de hacerlo. Y efectivamente, pues esa recaudación extra, ¿no? Que están teniendo gracias a la inflación, que se están hinchando de ingresar dinero, ¿no? Pues bueno, habría que ver la forma de facilitar un poco la vida a la gente, a las empresas, sobre todo, que están sufriendo, ¿no? Hoy veía unos datos de concursos de acreedores que me parecían espeluznantes, vamos. Sí. Entonces, pues no sé, hay que ayudar a las empresas, pero es que da la impresión muchas veces de que no quieren, ¿no? O sea, si es que si no tiene otra explicación. Víctor, en alguna ocasión hemos hablado de que la situación actual que puede empezar a tener España es la de la policrisis. Visto lo visto, Oye, se puede decir también... Hice un homenaje a esta tertulia y lo dije en mi última intervención, mi penúltima intervención en la Cámara. Hablé de policrisis, ¿eh? Pero visto lo visto, se puede decir que además en esa policrisis se puede ver afectado el sector financiero, porque hay una cosa clara: cualquier persona que siga, por ejemplo, el mercado bursátil y los mercados de valores, por un lado, las criptomonedas, empresas de criptomonedas han hecho quiebra, pero lo que es el mercado tradicional financiero y el mercado bursátil
sigue estancado, que no cierra el año por encima de los 8.500, 9.000, pero ya desde hace una larga temporada, o sea, por lo menos 3 años. Sí, yo leía una noticia esta semana sobre el Banco Santander, o sea, la tuve que leer 3 veces puse el periódico al revés a ver si venía con una clave oculta y no la entendía bien, sobre Ana Patricia Botín, que se había enfadado con Pedro Sánchez y que iba a llevar a los tribunales el impuesto a la banca. Ya, bienvenidos a España siglo XXI, Banco Santander. Yo creo que ya están viendo también las orejas al lobo. Yo creo que hasta el Banco Santander, que ha sido el banco que más, o Ana Patricia Botín más que el banco, que ha estado más cercana a Pedro Sánchez durante los últimos años, también se dan cuenta ya de lo que hay. Yo creo que en ese cambio de actitud hay también, entiendo, una situación de miedo a lo que viene por delante y de miedo a lo que pueden sufrir. Es verdad que los tipos de interés altos, bueno, pues le vendrán bien por una parte, pero también se va a incrementar muchísimo la morosidad, se van a incrementar muchísimo los impagos, se va a encarecer el crédito, por lo que va a ser, se van a endurecer las condiciones de crédito y por tanto va a ser más complicado, y esa parte del negocio se va a resentir. El impuesto que le viene por delante le va a reducir el margen, mientras y tanto en cuanto no puedan aplicarlo directamente, que lo terminarán haciendo seguro al cliente. En fin, viene una situación por delante complicada para los bancos, Eugenio, y no quiero olvidar un sector que esta semana hemos hablado mucho de él, y que creo que hay que hablar más de él, que son las gasolineras. Oye, porque este gobierno, que lo sabe hacer todo tan bien, que nos puso a todos, incluido a mis vecinos portugueses que hacen cola cada día, pero colas de 20 minutos o 30 minutos en las gasolineras de Badajoz, que nos viene muy bien al comercio pacense, pero que es lo que es. Están aprovechando de los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del gasoil en España, y que ahora dice que van a acabar con este descuento y lo van a hacer de forma selectiva a los que tienen menos recursos y a los transportistas. Ya me explicarán, Víctor, que le ha costado articular. Eso va a generar el siguiente problema. Las gasolineras, antes tú echas y llenas el depósito y te hacen el descuento del 20%. Pero creo que he leído ayer o hoy una noticia en la que se decía que los empresarios de gasolineras están tremendamente preocupados. Claro. Porque primero no saben cómo aplicar ese descuento del 20%, ni tienen cómo justificar que ese cliente sea de ese sector que de alguna manera y que el coche tiene sea que suyo, aplicarse el 20%, ¿no? Y que el coche sea suyo, porque yo llevo a mi padre, que es pensionista, con mi coche y que me lo llene él. Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, el gobierno genera el problema y ahora intenta buscar la solución. Oiga, vamos a ser un poco serios, vamos a asumir la responsabilidad que es nuestra, en este caso suya como gobernante, nuestra como legisladores. Vamos a legislar bien y vamos a quitar problemas a estos empresarios que lo único que hacen cada día es levantar la persiana de su gasolinera, intentar ganarse la vida decentemente, intentar dar un buen servicio a los clientes, y que no venga el gobierno a meterle en unos líos, porque ¿qué van a pedir ahora? ¿La declaración de la renta para echar gasolina? En fin. Es que eso decía uno de los responsables del sector, claro, de gasolina. Decía, bueno, ¿y cómo me justifica a mí ese señor que es de las personas que necesita, o sea, que necesita ese descuento de los 20 céntimos? ¿Qué es? ¿Taxista? O sea, no podemos controlarlo, ¿no? Es imposible. Es imposible. Este problema, el gobierno es especialista en crear problemas, y ahora a ver cómo lo soluciona. Bien, como ya casi estamos ya finalizando el tiempo de programa, yo os pediría a los tres un resumen de 1 minuto así aproximadamente sobre cómo veis el 2023, si esto tiene remedio, que el único remedio puede ser una alternativa de gobierno con una política económica seria y con unos gestores económicos serios que no digan una cosa cuando la realidad es otra. ¿Qué es lo que... O sea, hacerme un resumen, por ejemplo, Miguel Ángel, comienza tú. ¿Qué resumen harías de cara al 2023 o qué riesgos podemos ver de cara al 2023 para que nuestros televidentes lo tengan muy claro? Bueno, resumir lo que no ha pasado es una cosa, un trabajo importante, pero bueno, sí, resumir un poco las cosas que hemos dicho y los riesgos que vemos, ¿no? Bueno, fundamentalmente
diría que tres riesgos. Por una parte está el tema de la deuda. La deuda y el déficit es un lastre que nos va a acompañar ya durante décadas y sobre el que no se está tomando absolutamente ninguna medida. Se ha despreciado absolutamente porque los tipos de interés eran tan bajos que, bueno, pues qué más da que tengamos más deuda, pero ahora que los tipos empiezan a subir, pues vamos a tener problemas. En segundo lugar, yo creo que el problema que tenemos es la inflación. Un riesgo claro es la inflación. La inflación no se ha controlado, se pudo controlar y no se ha hecho nada, y la inflación va a hacer muchísimo daño a la economía. Para mí y para muchos economistas, la inflación es el principal problema que puede tener una economía moderna. Y llevamos muchos meses, esto va a seguir durante bastantes meses, aunque no estemos a los niveles de marzo y de abril de este año, pero va a seguir siendo un problema y todavía nos queda la segunda ronda que no sabemos todavía si va a llegar o no va a llegar. Y en tercer lugar, que hay mucha gente sufriendo. Ese es un riesgo que no se está cubriendo. Es que hay muchísima gente sufriendo en España. Muchísima gente. Es que los datos de pobreza, los datos de personas en riesgo de vulnerabilidad son terribles y van a seguir subiendo. Y esto es lo que no puede ser. No podemos dejar a gente que necesita de la ayuda del país, de la ayuda del Estado, que esté en la situación en la que está. No puede ser, porque no se están haciendo bien las cosas y se está dejando muchísima gente en la estacada. Esos tres problemas me parece que son muy graves, son riesgos muy graves y algo deberemos hacer, pero ya os digo, con este gobierno no creo que haya nada que hacer en ninguna de las tres hasta finales, hasta que no esté, hasta que llegue un nuevo gobierno. Espero que sea lo antes posible. Jordi. Bueno, ahora vienen 2 trimestres, en uno de ellos ya estamos cerrando, todavía saldrán los datos en algún momento, pero serán en principio de menor crecimiento económico, tanto este como el que viene. Bueno, y eso significa en principio pues que puede haber más paro, que si hay menos ingresos pues también puede subir a lo mejor la deuda porque el gasto no baja. Bueno, y por tanto pues en este tiempo la situación puede empeorar, ante lo cual pues hay que ser prudente en todos los sentidos, por una parte, y luego por otra parte hay que ver qué pasa con Ucrania, ¿no? Porque bueno, está en una situación muy incierta el conflicto y la situación económica global depende en muy buena medida de esa cuestión también, ¿no? Y cómo evolucione, pues bueno, puede que se vaya llegando a una solución o puede que se estanque y eso afecta a la economía, a las cadenas de distribución y a todo. Bueno, por tanto, pues yo recomendaría a todo el mundo pues, que sea prudente y que se prepare pues, para 2 meses. Y también, bueno, además, también hay que recordar que ahora vienen los meses que en... Sí, Jordi. Ahora vienen las fechas que Enagás prevé que sean de mayor consumo eléctrico y por tanto pues, los precios pueden subir, ¿no? De lo cual, pues bueno, ante todas esas cuestiones pues hay que estar alerta, ¿no? Y Víctor, yo te añadiría una puntilla. Aparte de esos riesgos, por un lado China parece que está creciendo menos que lo que debe y ahora tiene que empezar a mentalizarse a una cosa y es a convivir con el COVID y que sus exportaciones que se han reducido, sus importaciones que se han reducido y su balanza económica pues está un poco paralizada con respecto a las perspectivas que tenían, pues puede ser un elemento importante junto con la situación de Estados Unidos de cara a que esta mala situación económica no solo de Europa sino de España sea prolongada. ¿Cómo lo ves? Pues yo, como Pani tenía 1 minuto y ha ocupado 2, es que ha dicho todo lo que iba a decir yo. Iba a decir todo lo que iba a decir yo y Jordi igual. Yo sumaría la cadena de suministro global, sumaría los riesgos derivados de la baja productividad en España, de la reforma laboral. Lo que está generando es una caída de la productividad en España y eso a medio y largo plazo va a generar problemas en nuestra economía sí o sí. Pero como os habéis centrado en los riesgos económicos, yo me quiero centrar en los riesgos políticos. Y los riesgos políticos son que hay 2 elecciones, 2 periodos electorales en este 2023 y que tenemos el gobierno al que más le gusta la propaganda y el marketing de la historia de este país. Por tanto, vienen meses de propaganda, vienen meses de gasto descontrolado
en anuncios estrella para intentar ganar unos cuantos votos que les mantenga en el sillón de la región correspondiente o de la nación en el caso de Sánchez. Y nosotros tenemos que ser capaces de bajar el balón. El balón se juega en el terreno de la economía. Mi partido Pero en el terreno no jugar como España, ¿verdad? No. Nosotros vamos a jugar rápido y directo porque no tenemos tiempo que perder para tocar el balón en el medio campo como el equipo de Luis Enrique. Y lo que decía, en la economía tenemos los mejores jugadores, tenemos a Juan Bravo al frente del equipo y es un partido que tenemos que jugar ahí, como partido. El Partido Popular tiene que estar ahí, tirando el balón al suelo y jugando en el partido económico, porque los españoles nos consideran el principal partido que ha sido capaz de resolver sus problemas en el pasado, sus problemas económicos, y saben que si nos vuelven a poner su futuro en nuestras manos, vamos a volver a hacerlo bien. Por tanto, tenemos que ser capaces de transmitir eso, más allá de la propaganda, más allá de todo lo que va a venir, que va a ser muy duro, y lo han dicho mis compañeros. Creo que nosotros tenemos también un trabajo por delante importante, y es ser capaz de focalizar y de poner en el terreno de juego el balón en el sitio correcto, y es en el sitio de la economía. Piensa que al Partido Popular le ha ido bien siempre en las encuestas cuando lo que se estaba hablando en España es de economía, porque la gente entiende que quien puede solucionar sus problemas económicos es el Partido Popular. Además hay un dato, Víctor, que no sé si lo conoces, pero supongo que lo sabes. Juan Bravo es un magnífico portero de fútbol sala, Sí. con lo cual sabe pararlas con los pies, con la cabeza y con las manos. Sí. Es el bono de nuestro equipo. Se para los penaltis directamente. Ayer podía haber hecho eso Juan Bravo en vez del portero del Atleti de Bilbao. Pero bueno, esto ha sido Pero todo por tú hoy, eres del amigos. Atleti de Bilbao, ¿no, Eugenio? ¿Tú no eres del Bilbao? Yo soy del Bilbao y de la calle Pozas, o sea que casi nada. Pero de fútbol ayer casi quité el partido, pero a lo que vamos. Esto ha sido todo, amigos y amigas de Café de Economía. Estamos un poco de broma, porque ya nos estamos acercando a esas fechas de Navidad. Y además este es el último programa de la temporada, que culminaremos la semana que viene para empezar luego ya en enero con fuerza y contando la verdad, porque a nosotros lo que diga Engaños Montero, lo que diga la nada Calviño, como dice nuestro gran amigo José Vicente Marín, no nos va a engañar. Nosotros diremos la verdad, pese a quien pese y duela a quien duela. Gracias por todo y hasta el domingo que viene. Hasta luego. Gracias. Adiós.